El país vive una profunda crisis social. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Puede la Argentina superar la condición de pobreza o de miseria que está atravesando gran parte de su población? Para empezar a analizar esta situación, veamos algunos datos. Las mediciones de pobreza dicen que el 44% de la población del país está bajo la línea de pobreza. Los niños y jóvenes son los más golpeados por esta situación. El 60% de quienes tienen de 0 a 17 años está bajo la línea de pobreza. Hay un elemento que está agravando esta situación. La inflación en alimentos fue del 4,8% en enero y de enero del 2020 a enero del 2021 del 42%. Obviamente influye en esto el aumento de los precios internacionales de los alimentos. El gobierno le dio vía libre a los aumentos de la nafta. Asimismo, el gobierno emite moneda. La derecha denuncia la emisión monetaria del gobierno y el gobierno la defiende, pero lo que ninguno de los dos dice es que esa emisión es para pagar los intereses de la LELIQ, para pagarle a la banca y para el pago de la deuda externa. La inflación no es un elemento neutro, golpea a unas capas sociales más que a otras e incluso hay sectores que se benefician. Está claro que el aumento de los precios internacionales de los alimentos, está clarísimo, que tiene que ver con cuestiones internacionales, la devaluación del dólar, impacta claramente en los precios internos y beneficia mucho a grupos económicos muy fuertes. Ahora, ¿el gobierno qué ha hecho? Nada. Todo esto explica la enorme movilización que desarrolló el Frente de Lucha Piquetero junto a otras organizaciones y que reunió a más de 100.000 personas en 60 puntos de todo el país. La concentración principal fue de la Estación Avellaneda al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y contó con una columna verdaderamente multitudinaria de todos los barrios de Capital, del conurbano más golpeados por la miseria, por la pobreza. El ministro Arroyo se negó a recibir a las organizaciones convocantes. La movilización, sin embargo, tuvo un gran impacto en los medios de comunicación y conmovió instalando la agenda del hambre en la Argentina. Se tienen que abrir los programas porque se cerró el IFE. Y el IFE se cerró por una indicación del Fondo Monetario Internacional, como un tributo al Fondo Monetario Internacional, como parte de un ajuste. Hay que colocar en este cuadro los debates que está habiendo sobre el problema salarial. El salario de la Argentina es un componente fundamental de esta situación de pobreza que estamos viviendo, porque ha tenido un retroceso en los últimos 3 años del 25%. El gobierno de Macri, la devaluación, luego la pandemia, los despidos, fueron golpeando los salarios. Una parte de quienes trabajan en blanco son trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. Teniendo en cuenta toda esta situación, podemos ver la enorme hipocresía que hubo en la reunión entre el gobierno, los gremios y las cámaras empresariales. Por algo las cámaras empresariales aplaudieron al ministro Guzmán, porque se está discutiendo un aumento salarial del orden del 29%. Es lo que firmó la bancaria en el mes de enero. Y el gobierno dice que la inflación en el año va a ser el 29%. Pero si ya tenemos el 4% en enero, nadie cree que la inflación vaya a ser el 29%. Un factor que ayuda a esta destrucción de los salarios es que la burocracia sindical, la CGT, la CTA, se encuentran por completo en el marco del apoyo político al gobierno de Fernández. Y el gobierno de Fernández está defendiendo un plan de ajuste, está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo enfrentamos entonces la desocupación y la miseria salarial? El camino lo marca, por ejemplo, la huelga de aceiteros, que con piquetes y paralizando la producción consiguió un salario básico de 93.000 pesos. Los sindicatos recuperados a la burocracia, como el SUTNA, que arrancaron aumentos superiores a la inflación. El Partido Obrero plantea asambleas en cada lugar de trabajo, arrancarle a la burocracia sindical el control de las negociaciones paritarias, un salario mínimo igual a la canasta familiar, un seguro al desocupado igual al salario mínimo vital y móvil, como reclaman las organizaciones de desocupados, y unificar todos los reclamos para todo el pueblo argentino. La crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores, la tienen que pagar los capitalistas, los banqueros, los especuladores y todos los que están lucrando a costa del hambre de millones de argentinos.